Fibromialgia. 3 alternativas. Hola a todo el mundo. Este es un artículo que esperamos no sea muy contradictorio, ya que lo último que deseamos es crear polémica con el tema de la fibromialgia. Al decir esto, me acuerdo de los muchos argumentos que he tenido que cuestionar en el camino de esta enfermedad. Uno por parte del médico, que son los que tienen la última palabra, y al mismo tiempo es la autoridad competente para decirte lo que padeces y, por otro lado, los enfermos, que nadie puede convencerlos, ya que tanto uno como otros afirman que no tiene curación. Recuerdo que una de las veces en las que visité al médico, por las muchas molestias que padecía, me dijo: ¿y cómo quiere usted estar si tiene fibromialgia? Con lo que me dio a entender que tenía que estar mal por narices. Menos mal que yo no acepté esa afirmación tajante. Otro aspecto importante en el mundo de la fibromialgia es el caso de las farmacéuticas, que han considerado al enfermo de fibromialgia como un enfermo muy rentable, ya que es un gran consumidor de medicamentos y no es una enfermedad terminal. Desde este aspecto, nunca aceptarán que se pueda mejorar con un proceso en el que no hay que tomar ningún medicamento. También tienen que tener en cuenta, para que nadie se moleste, que, desde nuestro proceso, nunca aconsejaremos que no se tomen medicamentos y que no se acuda al médico siempre que sea necesario. Lo que aconsejamos es que si nuestro proceso les da la mejoría que deseamos, sean ustedes mismos los que decidan prescindir de ellos en función de sus necesidades. Otro aspecto ha sido el de las asociaciones, que siempre tratan de proteger al enfermo de charlatanes de feria, lo que me parece muy bien. Pero si te proponen hacer unos ejercicios que no tienen ninguna contraindicación para el enfermo, y que, además, son iguales que los que practican infinidad de personas en todo el mundo. Por eso considero que lo mínimo que pueden hacer es estudiarlo y escucharlo. Aunque luego se da el caso de colaboración con tratamientos que dejan mucho que desear, o que son implícitamente iguales que mi proceso, pero sin la misma estructura de ejecución. La persona que padece esta dolencia, desde que empieza a experimentar los primeros síntomas, hasta que recibe un diagnóstico que le aseguren lo que padece, deambula por un camino, más o menos dilatado en el tiempo, que la sume en una discrepante sensación de opiniones que la dejan sin opciones, enfrentándose a una realidad que nos dice cómo la enfermedad no mejora una vez que ha llegado al concluyente diagnóstico, pues es cuando realmente empieza otro camino sin posibilidades. Prácticamente la totalidad de las personas que he conocido con esta enfermedad diagnosticada han estado sumidas en un desorientado agobio, con una desagradable sensación de ansiedad, viviendo un estado de inquietud que no consiguen quitarse de encima y no ven por ningún sitio la manera de superarlo, lo que convierte el caso en una preocupación con una doble dificultad, sin salida y sin remedio. Sería muy esperanzador, como sucede en otras enfermedades, que una vez diagnosticada, la mejor expectativa fuese la de recibir un tratamiento y la curación. Este sería el estimulante que debería recibir una persona después del largo camino hasta la confirmación de lo que padece. Aunque hay que reconocer que otras patologías tienen un diagnóstico aún peor. Pero en el caso de la fibromialgia, se recibe solo una alternativa. Lo que tienes es para siempre y sin curación. Pues vamos a empezar con la polémica diciendo que la fibromialgia, tal y como nosotros la concebimos, puede tener 3 alternativas. Una persona que padezca fibromialgia puede tener muchas disyuntivas, tantas como personas la sufren, ya que es una enfermedad con muchas características, según la mentalidad de quien la padece. Pero es más que probable que únicamente se reduzcan a una. Si hace lo que le han aconsejado hasta ahora, por supuesto, que únicamente tiene una elección a la hora de tratar la enfermedad.
Desde mi punto de vista puede tener 3 posibilidades. Y desde ese criterio vamos a analizar cómo son esas alternativas. Lo primero que aconsejamos es una mínima confianza en nuestro proceso natural de recuperación funcional, ya que, de otra manera, volvemos a insistir, solo hay una elección. Existe una frase que se le atribuye a Richard Bandler y que dice lo siguiente: si solo cuentas con una opción, eres un robot. Si cuentas con 2 opciones, estás en un dilema. Solo, si cuentas con 3 o más opciones, se puede ser flexible. Pues desde mi experiencia personal, te ofrecemos 3 opciones. En el caso de la fibromialgia y siempre considerándolo desde mi punto de vista, ya que desde el punto de vista de las personas que tratan el tema de la fibromialgia, solo tienes una alternativa. Existen 3 alternativas entre las cuales podemos elegir cuál es la mejor. La primera de ellas es la siguiente. Una vez que el médico te ha diagnosticado que tienes fibromialgia, no haces nada más, te conformas, lo asimilas, y como no tiene curación, ya que no existe un medicamento que la mejore, pues lo sobrellevas de la mejor manera que puedas y a tomar medicamentos paliativos. Cada vez que te sientas mal, vas a tu médico y le dices lo que sientes y que te mande algún medicamento para remediar el mal del momento. Aparte de los medicamentos que ya tomas por el protocolo establecido. Esta es la elección que suele escoger la mayoría, y no precisamente porque sea la mejor, sino porque no se conoce otra dirección. La segunda alternativa puede ser la siguiente. Una vez que el médico te ha clasificado como enfermo de fibromialgia, puedes realizar nuestro proceso natural de recuperación funcional. Si tienes la suerte de que con ello te mejores, no se lo dices a nadie y sigues diciendo que tienes fibromialgia. Esto lo puedes hacer por el motivo de que, como no existe una prueba concluyente que asegure que tienes fibromialgia, por el mismo método, tampoco te pueden decir que no la tienes. A mí me han dicho que si me he mejorado es porque no tenía fibromialgia. De haberla tenido, no me habría mejorado. Ante esa afirmación, suelo decir algo muy gracioso. El mismo médico que te la ha diagnosticado a ti, es el que me la ha diagnosticado a mí, con la diferencia de que, el día que me la diagnosticó a mí, estaba borracho. Pues en este segundo caso, no tomas medicamentos o muy pocos, ya que no padeces casi ningún síntoma de los que antes padecías y haces una vida casi normal. De esa manera podrás seguir dado de baja, si es que lo estás. Esto lo digo por el motivo de que conocí a una persona que, en mi época, cuando no se consideraba como una enfermedad para darse de baja, ella ya estaba de baja. Además, pertenecía a una asociación en la que estaba muy considerada y tratando de prohibirme por todos los medios a su alcance, que este proceso no saliese adelante, por lo que tengo mis dudas de que esta persona pensaba realmente en los enfermos. Por eso decimos que, en el caso de que nuestro proceso no sirva para nada, como suelen afirmar algunos, pues, te quedas como estás y sigues haciendo lo mismo que en la primera opción. Tampoco es tan grave. La tercera alternativa, es como te lo digo. Realizas nuestro proceso natural de recuperación funcional, y cuando te mejores, que lo más probable es que te mejores, se lo dices a todo el mundo, te incorporas a tu actividad normal olvidándote de lo que un día padeciste. Esto que te expongo es muy sencillo, haces mi proceso, nosotros pensamos que te mejorarás, no lo haces, seguro que no te mejoras, y te quedas como estás. Tú decides, cuál es para ti la mejor opción. Reconozco que cuando te han dicho por activa y por pasiva que la fibromialgia no tiene curación, es complicado aceptar una alternativa que no sabías ni que existía. Además,
Te pasará como cuando quieres dejar de fumar, que todo el mundo te ofrecerá un cigarrillo para que no lo dejes. Aunque sea con la mejor intención y en plan de broma, pues en este caso también te dirán que no lo hagas, que esto no sirve para nada. Lo sé por propia experiencia. Es también muy normal que cuando una mayoría de personas no consideran que esta propuesta de mejora sea razonable, intenten despreciar lo que ellas no son capaces de realizar. He conocido casos de pacientes que, dentro de su propia asociación, han recomendado a sus socios que no lo realicen. Desde este concepto yo también aconsejo que no lo hagan, que sigan haciendo lo que han hecho hasta ahora. Aunque lo mejor es que sean ustedes los que decidan. No obstante, desde este punto de vista, una condición, si la tienen segura, se quedarán con su fibromialgia para siempre. Todo esto de las 3 alternativas es una opinión enteramente personal, ya que existen infinidad de tratamientos para la fibromialgia. Si nos metemos en Internet, vemos que, en algunos portales, nos ofrecen un método eficaz, que después resulta ser un medicamento, con lo cual no es un método. Es un medicamento para calmar el dolor, como tantos otros, pero en ningún momento nos dicen que sirva para remediar el problema de la fibromialgia, únicamente el dolor. También existen clínicas especializadas en el tratamiento de la fibromialgia, donde te realizan una serie de pruebas diagnósticas, con la intención de descartar otros trastornos que puedan presentar síntomas similares, en las que te recetan analgésicos, antidepresivos, medicamentos anticompulsivos, etc. Terapia ocupacional, asesoramiento psicológico. Todo esto desde la mejor orientación de profesionales cualificados en el tema. Estos tratamientos que no curan la fibromialgia, y por qué no decirlo, cuestan una pasta, ya que se llevan a cabo de manera particular. También tenemos las asociaciones, que trabajan para ayudar al enfermo, en todo lo que pueda ser beneficioso para él. Te aconsejan a qué especialista debes acudir, qué terapia debes realizar y a qué lugares. Espero que esto se haga con la mejor intención, sin intereses económicos para recibir alguna comisión. No quisiera ser demasiado crítico con algunos tratamientos, pero cuando escuchas a una persona decir que se desplaza a 250 kilómetros de distancia para recibir un tratamiento, que se lo aplica a un médico, que no está reconocido por la Seguridad Social, y que consiste en aplicarle unas inyecciones en el cielo de la boca. La verdad es que, a mí, me da que pensar en la desesperación que se encuentran algunas personas, o por qué no decirlo en la ignorancia. No sin reconocer que existen tratamientos que, lo único que parecen buscar es el lucro personal de algunas personas. Recuerdo una época en la que se podía encontrar en Internet que incluso podía curarse con una intervención quirúrgica, menos mal que esto desapareció rápidamente, si no algunos se hubiesen sometido a una operación. Como nosotros solemos decir, hacer lo que sea, menos poner los medios necesarios para curarnos por nuestros propios recursos. Según lo estudiado en el artículo Fibromialgia 2, ¿qué causa la fibromialgia? La mejor opción es un tratamiento integral que, hasta ahora, parece ser que es lo más efectivo. Este requiere de una desenvoltura económica, que algunas personas no tienen acceso. Por la variedad de especialistas que tienen que actuar en el paciente. También por ser un tratamiento dilatado en el tiempo de aplicación. En ese tratamiento integral es en el que se basa nuestro proceso natural de recuperación funcional, en una variada intervención de parámetros de reparación eficaz, que actúa desde lo físico, lo mental, lo social y moral. ¿Dónde radica la gran diferencia de actuación de nuestro proceso? Fundamentalmente es, en que todo lo que se emplea para la mejora de la fibromialgia,
actúa desde fuera hacia adentro. Ese es el motivo por el que consideramos que no pueden llegar a la curación de la enfermedad. Todos los tratamientos son paliativos, atenúan los síntomas, pero no llegan al centro del problema, no alcanzan la causa. Según las causas estudiadas en el artículo Fibromialgia 2, ¿qué causa la fibromialgia? Son condicionantes exteriores e interiores de la propia persona. Sin embargo, nuestro proceso actúa desde dentro. Implanta unas condiciones psicoterapéuticas que no tienen nada que ver con un tratamiento psicológico, ya que se utiliza las propias actitudes del enfermo en el momento que está viviendo su problema, desarrollando el consciente para mejorar el inconsciente o subconsciente. Cognitivo, por ser un proceso que actúa por sí mismo con el paciente. Conductuales, que le da al paciente unas cualidades de análisis de comportamientos en todos los ambientes que participe, físico, biológico y social. Todo esto sin que el propio enfermo, ni la enfermedad, se den cuenta de que se está actuando sobre esas dos fuerzas, la enfermedad y el propio enfermo. Esto es muy sencillo de explicar. Imaginemos que nosotros no podemos dormir, por culpa de una serie de condicionantes. Podemos tomar somníferos y conseguiremos dormir. Pero nunca solucionaremos el problema del insomnio, si no eliminamos los condicionantes. Nosotros podemos tomar calmantes para el dolor, eso sería actuar desde fuera. Si nosotros conseguimos con alguna terapéutica erradicar lo que nos produce el dolor, eso sería actuar desde dentro. Y si eso lo conseguimos, como queremos hacer con nuestro proceso, sin tener que tomar ningún medicamento, sería el logro más adecuado. Gracias por escucharme. Y espero que, si decides probar nuestro proceso, encuentres la mejoría que yo deseo. Te aconsejo que escuches también otros vídeos que he colgado hablando del tema de la fibromialgia. De esa manera, cuando tomes una decisión, estarás más seguro de elegir lo que te conviene. Gracias por escuchar.